Somos Servintegral. Toma tu aparato móvil para que a continuación puedas recibir de forma oportuna y adecuada la información acerca de los riesgos que implican sus labores, de las medidas preventivas y los métodos o procedimientos de trabajo correctos. A continuación, los aspectos de la empresa, Ley 16.744 y el seguro de accidentes y enfermedades profesionales. ¿Conoces tus derechos como trabajador y trabajadora? La Ley 16.744 es un seguro social que protege y otorga prestaciones médicas y económicas a los trabajadores y trabajadoras. Todo empleador debe asegurar a sus trabajadores y trabajadoras en un organismo administrador. ¿Quiénes están protegidos por este seguro? Todos los trabajadores dependientes e independientes. Los estudiantes que realicen trabajos que impliquen una fuente de ingreso. La cobertura del seguro empieza el primer día en que comienzas a trabajar, desde que inician el trayecto entre tu habitación y tu lugar de trabajo. El seguro cubre accidentes del trabajo, accidentes de trayecto y enfermedades profesionales. ¿Qué hacer en caso de accidente laboral, de trayecto o enfermedad profesional? Debes informar a tu empleador de tu enfermedad o accidente. Asistir al lugar donde te deriven, contarle al doctor en qué trabajas y cómo desarrollas tu trabajo. Decreto Supremo número 44, nuevo reglamento que establece normas para la gestión preventiva de riesgos laborales. Hola, en ATS Seguro Laboral te damos la bienvenida a esta cápsula de microaprendizaje. ¿Sabes en qué consiste el nuevo Decreto Supremo número 44 sobre gestión preventiva de los riesgos laborales para un entorno de trabajo seguro y saludable? Este reglamento, que fue aprobado recientemente por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, contiene un ámbito de aplicación transversal respecto a la gestión preventiva de los riesgos laborales en los lugares de trabajo, estableciendo nuevas obligaciones para los empleadores, entre varios otros temas. Una de las modificaciones más relevantes es que deroga el Decreto Supremo número 40 sobre prevención de riesgos profesionales y el Decreto Supremo número 54 sobre funcionamiento de Comité Paritario de Higiene y Seguridad. ¿Y cuál es el objetivo del nuevo Decreto Supremo número 44? Este nuevo reglamento establece las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados con sus actividades laborales, estableciendo los roles y obligaciones de los distintos responsables de la gestión preventiva. ¿Y qué acciones deben realizar los empleadores para lograr este objetivo? Para alcanzar los objetivos definidos en el decreto, se han establecido los principales ejes de acción para las entidades empleadoras. Contar con una estructura organizativa preventiva de los lugares de trabajo según la masa de personas trabajadoras con que cuenta. Implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Informar y capacitar a las personas trabajadoras en materia de seguridad y salud en el trabajo, considerando los riesgos presentes en el lugar de trabajo y su impacto en la salud. Gestionar los riesgos laborales presentes en el lugar de trabajo, de conformidad al reglamento y a las demás normas de prevención de riesgos laborales que sean aplicables. Este reglamento también establece algunos principios claves para la gestión preventiva basados en la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Poner el foco en la gestión de los riesgos laborales, adaptando el trabajo a las personas desde el diseño de los procesos y los puestos de trabajo. Incorporar un enfoque de género, reconociendo que los riesgos laborales pueden afectar de manera distinta según las diferencias biológicas, sociales y de desigualdad. Asegurar el compromiso de los representantes y directivos de las empresas, fomentando la participación activa de las personas trabajadoras en la gestión de los riesgos laborales. Promover la mejora continua en la forma de gestionar los riesgos laborales. Recordar que las empresas tienen la responsabilidad de gestionar los riesgos, tanto en su rol de empresa principal o usuaria, y que las personas trabajadoras también deben cuidar, colaborar y cumplir con las medidas respecto a la gestión preventiva organizativa. Este nuevo reglamento nos entrega lineamientos claves para la prevención de riesgos laborales y promover entornos seguros para todas las personas que trabajan. Reglamento interno de orden, higiene y seguridad. En las organizaciones deben existir dos tipos de reglamentos internos. Uno que aborda aspectos de higiene y seguridad y otro que establece normas de orden. Ambos documentos son valiosos tanto para la empresa como para los trabajadores, porque resumen las condiciones necesarias para una sana convivencia. Y también se incluyen las acciones a seguir para prevenir accidentes y enfermedades laborales. Todas las empresas,
Sin importar el número de trabajadores con el que cuenten, deben elaborar un reglamento interno de higiene y seguridad de acuerdo a lo que la Ley 16.744 establece. Adicionalmente, quienes cuenten con 10 o más trabajadores deben sumar aspectos de orden interno. En términos simples, estos son documentos que definen condiciones que deben ser acatadas por el trabajador, no solo para proteger su integridad, sino que también para saber qué comportamientos son los adecuados de acuerdo al perfil de la empresa. ¿Por qué debes conocer estos documentos? Es cierto que las empresas tienen la responsabilidad de difundir los reglamentos a todos los trabajadores, junto con reforzar la información periódicamente. Por lo general, este material se entrega cuando una persona inicia sus labores en una organización, pero con el tiempo pasa a ser una herramienta olvidada por todos. Por eso es importante que los trabajadores tomen la iniciativa y si no han tenido acceso al texto, lo exijan al área de prevención o similar de la empresa. Es fundamental que los colaboradores lo conozcan, ya que es un documento que fija aspectos que se deben poner en práctica diariamente, desde que comienza hasta que finaliza la jornada laboral. El reglamento interno es donde se explica cómo funcionan ciertos procesos y las acciones que se esperan de parte de los trabajadores para lograr una sana convivencia, sin poner en riesgo su vida ni la de sus compañeros. Por eso es fundamental conocerlo, comentarlo y tenerlo a mano en caso de cualquier problema. ¿Qué establecen los reglamentos internos? Respecto a la higiene y seguridad, el reglamento interno debe establecer obligaciones para los trabajadores, tales como uso correcto y cuidado de los elementos de protección personal, EPP. Conservación y buen uso de todo elemento, aparato o dispositivo destinado a la prevención de riesgos. Obligatoriedad de dar cuenta de cualquier síntoma de enfermedad profesional y de todo accidente que sufra, independiente de su gravedad. Además, el documento debe enumerar aquellos actos o acciones que no se le permitirán al personal, al constituir un riesgo para sí mismo o para el resto de los trabajadores. Estas restricciones dependerán de las características de la empresa, siendo algunas de las más comunes limitaciones respecto a introducir bebidas alcohólicas al lugar de trabajo y realizar labores bajo la influencia del alcohol, retirar o dejar inoperantes los dispositivos de seguridad e higiene instalados por la empresa, destruir o deteriorar el material de difusión de todo tipo destinado a la prevención de riesgos, operar o intervenir maquinarias o equipos sin la autorización correspondiente, ingerir alimentos o fumar en áreas de trabajo donde existan riesgos de intoxicación. Sobre las normas de orden, las empresas que cuentan con 10 o más trabajadores deben agregar al reglamento de higiene un anexo con aspectos relativos al orden. Sobre esto, el artículo número 154 del Código del Trabajo establece que al menos se debe hacer mención a la hora en que comienza y termina la jornada laboral, siendo específicos con el caso de los turnos, tiempos de descanso, tipo de remuneración, lugar, hora y día de pago de las remuneraciones. Identificar los cargos ejecutivos o dependientes a los cuales puedan recurrir los trabajadores para plantear sus peticiones, consultas y o sugerencias. ¿Qué pasa si los trabajadores no cumplen con el reglamento interno? El texto también debe incluir una cláusula donde se determinen sanciones para los casos en los que un trabajador no respete la normativa. Las multas deberán ser proporcionales a la gravedad de la infracción. En primera instancia, se aplica una amonestación verbal y luego una notificación por escrito. En casos más graves, será una multa que no podrá exceder la cuarta parte del salario diario. Dispositivos de seguridad, protección tipo barreras, letreros, área restringida, entre muchos más. Presta atención a lo siguiente. Todos nos hemos dado un porrazo en la pega. Un porrazo no es nada, ¿cierto? De todos los accidentes laborales, 1 de cada 4 ocurre cuando nos movemos en pasillos, escaleras o rampas del lugar de trabajo. Pueden pasar por alguna condición peligrosa en las superficies o porque hay algo que no estamos haciendo bien. Un porrazo puede salir muy mal. Mira, capta y atina para tener un ambiente de trabajo sin porrazos. Las señales de prevención tienen por objetivo informar a las personas de que están frente a una condición especial, un peligro o de una situación con riesgo y deben evitarla o tomar las precauciones y protecciones adecuadas. Es fundamental asegurar que estén ubicadas en lugares que faciliten su visualización.
Existen señalizaciones de prohibición, una señal que prohíbe un comportamiento riesgoso. Precaución, advertencia o peligro, una señal que advierte de un peligro. Recomendación o mandato, una señal que sugiere un comportamiento determinado. Salvamento o emergencia, una señal con indicaciones relativas a salidas de emergencia, primeros auxilios o dispositivos de salvamento. Rojo, se aplica en señales de detención, emergencia y prohibición. Si es de prohibición, su aplicación geométrica es una corona circular con una barra transversal superpuesta a un símbolo negro sobre un fondo blanco. Si es de emergencia, su aplicación geométrica es un cuadrado o rectángulo sin borde y un símbolo blanco en su centro. Amarillo, se aplica a señales de advertencia y precaución sobre peligros existentes. Su aplicación geométrica es un triángulo con borde negro y un símbolo negro en su centro. Verde, señales informativas, rutas de escape, salidas de emergencia o de primeros auxilios. Su aplicación geométrica es un cuadrado o rectángulo sin borde y un símbolo blanco en su centro. Azul, señales de recomendación, como uso de equipos de protección personal o acciones preventivas. Su aplicación geométrica es un círculo sin borde y un símbolo blanco en su centro. Instalación de señales de seguridad. Los distintivos de seguridad deben ubicarse en los lugares requeridos, ya sea sobre el elemento señalizado o bien indicando la dirección en que el elemento al que se hace alusión se encuentra. Lo más importante es que el letrero sea visible desde cualquier lugar de la habitación. La altura desde el piso será la adecuada para su visión, que en general es de 1,6 metros. En la práctica, la ley dispone que los locales o lugares de trabajo deberán contar con vías de evacuación adecuadas que, además de cumplir con las exigencias de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción en número, capacidad y ubicación, cuenten con la identificación apropiada para permitir la segura, rápida y expedita salida de todos sus ocupantes hacia zonas de seguridad. Las puertas de salida no deberán abrirse en contra del sentido de evacuación y sus accesos deberán conservarse señalizados y libre de obstrucciones. Las dependencias de los establecimientos públicos o privados deberán contar con señalización visible y permanente en las zonas de peligro, indicando el agente y o condición de riesgo, así como las vías de escape y zonas de seguridad ante emergencias. Además, deberá indicarse claramente por medio de señalización visible y permanente la necesidad de uso de elementos de protección personal específicos cuando sea necesario. Mapas de riesgos. Es la representación gráfica del lugar de trabajo, en la que se indican los riesgos laborales que pueden afectar la vida y salud de las personas trabajadoras, y que se encuentren presentes en las dependencias de la entidad empleadora. Como el mapa de riesgos consiste en una representación gráfica de los riesgos existentes en los lugares de trabajo al interior de la entidad empleadora, se hace necesario asignar a cada tipo de riesgo un símbolo específico, en base a lo establecido nacional e internacionalmente para tal fin, los cuales se identifican bajo el formato de señales de precaución, con forma geométrica triangular, fondo en color amarillo, banda de contorno y símbolo en color negro respectivamente. Por ejemplo, el mapa de riesgos señaliza riesgos asociados a electricidad, incendio, caídas, exposición a agentes físicos, químicos y biológico, como se puede ver en la siguiente representación. Reglas básicas de seguridad. 1. Sigue las instrucciones de seguridad. Antes de iniciar cualquier trabajo, evalúa los riesgos y adopta las medidas preventivas establecidas para el desempeño de tus tareas. Comunica cualquier condición insegura. Debes comunicar cualquier incidencia detectada en tu lugar de trabajo. La formación y la información son claves en tu seguridad. Fórmate y solicita la información necesaria para desempeñar tus tareas de forma segura. Usa tus equipos de protección individual. Usa las herramientas y los equipos adecuados. El uso correcto es fundamental para evitar accidentes y enfermedades profesionales. Mantén limpio y ordenado tu lugar de trabajo. Un espacio limpio y ordenado evita muchos accidentes. Presta también atención a la iluminación. Evita las prisas y los excesos de confianza.
son las dos causas más frecuentes en los accidentes de trabajo. No anules dispositivos de seguridad y respeta los tiempos. Vigila tu salud. Las condiciones de tu puesto de trabajo pueden afectar a tu salud. Ante una emergencia, mejor estar preparado. Familiarízate con las medidas de emergencia y evacuación. Infórmate de quién es tu mutual y colabora en los simulacros. Antes de iniciar los trabajos, asegúrate de contar con toda la información sobre los riesgos de las instalaciones y las medidas de emergencia y evacuación. Control de emergencias. Identificación de posibles emergencias y qué debes considerar antes de actuar. Proceso de actuación en caso de sismo. Considera las siguientes recomendaciones. Lo primero, mantén la calma. No debes huir o gritar. Trate de calmar a las personas que están descontroladas. Manténgase en su oficina o en un lugar libre de obstáculos. Al evacuar, hágalo de forma ordenada hacia la zona de seguridad. Si no puede mantenerse de pie, siéntese y protéjase. Si es posible, desconecte equipos que se encuentren encendidos. En caso de corte de energía eléctrica, no se desplace de un lugar a otro. Espere ayuda o que retorne la energía eléctrica. Si alguien se ha caído, préstele atención o pida ayuda a alguien preparado. Permanezca alerta en caso de una réplica. Haga uso limitado del servicio telefónico considerando el colapso del mismo. Si después del sismo se desplaza a su casa en vehículo, hágalo con extrema precaución. En caso de aviso de amenaza de bomba o artefacto explosivo. Ante cualquier objeto sospechoso, comunicar de inmediato al jefe de emergencia a cargo. Avisar al fono 133 Carabineros. Verifique la existencia real de explosivos. No tocar el objeto sospechoso. No debe divulgar la información y nunca actuar por iniciativa propia. En caso de asalto, considerar lo siguiente. Conserve la calma y permanezca atento. Intente la comunicación mediante señas y guiños. No trate de luchar ni de resistir físicamente. Cumpla con las instrucciones que le den, de la mejor forma posible. Registre mentalmente las características de los asaltantes. No provoque a los asaltantes. Apenas pueda, llame a Carabineros. Actuación en caso de incendio. El primer funcionario que constate la presencia de humo o fuego dará de inmediato la alarma a viva voz. En caso de incendio, la prioridad es evacuar de manera segura y notificar a los servicios de emergencia. Pasos a seguir. Evacuar. Sal del edificio lo más rápido posible. Si hay humo, gatea por debajo de él para evitar la inhalación. Proteger las vías respiratorias con un paño húmedo si es posible. Si estás atrapado, busca un cuarto con ventana. Hazte notar desde ahí. Notificar. Una vez a salvo, llama a bomberos al 132. Proporciona la dirección exacta del lugar y puntos de referencia. Extinguir, si es posible. Si el fuego es pequeño y estás capacitado, usa extintor. Apaga aparatos eléctricos y cierra las llaves de gas. Prevenir la propagación. Cierra puertas y ventanas para evitar que el fuego se propague. No abras puertas que estén calientes al tacto. En caso de derrames de productos químicos, informe a coordinador de emergencia. Si es necesario, retirar al personal. Utilice los EPP para contención de derrames. Mantenga alejadas a personas no autorizadas. Evite la dispersión del derrame. Utilice el material absorbente dispuesto para ello. Forme un círculo alrededor del producto derramado. Recoja el material con la pala y deposítelo en una bolsa plástica. Si es necesario trasvasijar producto a otro envase, utilice recipientes o bolsas plásticas etiquetándolas debidamente. Además, asegúrese de que el envase a utilizar no contenga otros productos. Lave el equipo de protección personal y, si es necesario, deposítelo en contenedor de residuos peligrosos para su disposición final con un ente autorizado. Si el lugar es cerrado, asegúrese de ventilar el lugar para evitar posibles intoxicaciones por emanaciones de gases, humos o vapores. Incendio forestal. Información de contexto. Previene, infórmate y prepárate. ¿Cómo evitar incendios forestales? No arrojes colillas de cigarros ni fósforos encendidos sobre el suelo de áreas rurales. Podrías causar un incendio forestal. Si vives cerca de bosques o en el campo, mantén los alrededores de tu vivienda despejados de arbustos y desechos. No enciendas fogatas ni fuego en zonas cercanas a pastizales y bosques. Si es imprescindible encender fuego, ten siempre las siguientes precauciones. El lugar debe estar despejado de pasto, ramas, árboles o elementos que puedan arder.
Delimita la zona del fuego. Considera arena, ladrillos, zanjas para impedir o evitar que se propague. Dispón siempre de elementos para apagarlo, tierra y agua. En caso de incendio forestal, avisa a CONAF 130, Bomberos 132 y Carabineros 133. Evacúa inmediatamente el área del incendio. Para evacuar, procura cubrirte boca y nariz con un paño para no inhalar humo. Mientras evacúas, observa permanentemente el comportamiento del fuego. Si la autoridad determina la evacuación, acata las indicaciones. Procura caminar cerca de aguas abiertas poco profundas, ríos, lagos o lagunas que podrían servirte como vías de evacuación. No vuelvas a un área quemada. Los sitios calientes pueden reactivarse sin previo aviso. Mantente informado y respeta las indicaciones de la autoridad. Establece un plan de evacuación en tu hogar, considerando las necesidades de las personas en situación de discapacidad. Para una preparación inclusiva ante emergencia, identifica una red de apoyo con familiares, amigos y miembros de tu comunidad. Incendios forestales. En caso de tsunami, siga las siguientes recomendaciones. Tsunami. Previene, infórmate y prepárate. Si estás en la costa, identifica si te encuentras en zona de amenaza de tsunami, consultando los mapas de seguridad de ONEMI en www.onemi.cl y en las cartas de inundación del SHOA, que están disponibles en www.snamchile.cl. Identifica las vías de evacuación, zonas de seguridad y puntos de encuentro. Elabora un plan familiar que establezca los puntos de encuentro en caso de tsunami y los roles de cada integrante del hogar. www.familiapreparada.cl. Prepara un plan de evacuación, tu kit de emergencia. Practica tu plan junto a tu familia, grupo de trabajo, estudios o comunidad. Si sientes un sismo que te dificulta mantenerte en pie o que tiene una duración del orden de 30 segundos o más, aplica tu plan de evacuación hacia una zona de seguridad ante tsunami. Si escuchas por radio o te informas por otro medio sobre un posible tsunami en alguna zona costera del Océano Pacífico, espera la información e indicación de las autoridades y, de ser necesario, aplica tu plan de evacuación. Mantén la calma. Realiza la evacuación a pie hacia una zona de seguridad ante tsunami, sobre 30 metros de altura, alejado del mar y cursos de agua, llevando contigo tu kit de emergencia y siguiendo las instrucciones emitidas por las autoridades. Si no puedes llegar hasta una zona de seguridad ante tsunami en aproximadamente 15 minutos, realiza una evacuación vertical en edificios de 8 o más pisos y sube al piso más alto posible. Si conduces por rutas urbanas costeras, deja tu vehículo sin obstruir las vías de evacuación y continúa a pie hacia una zona de seguridad. Si conduces por caminos rurales, reduce la velocidad y aléjate del borde costero hasta un lugar de altura superior a 30 metros. Privilegia el mensaje de texto o las redes sociales para comunicarte con familiares y amigos. Mantente alerta. Vuelve a tu hogar solo cuando las autoridades locales informen que es posible hacerlo y realiza un reconocimiento de los riesgos presentes. Establece un plan de evacuación en tu hogar, considerando las necesidades de las personas en situación de discapacidad. Para una preparación inclusiva ante emergencia, identifica una red de apoyo con familiares, amigos y miembros de tu comunidad. Tsunami. Protocolo ante accidentes graves o fatales en el trabajo. ¿Saber cómo actuar ante un accidente grave o fatal? Aquí te explicamos qué hacer paso a paso. Primero definamos, ¿qué es un accidente grave o fatal? Accidente fatal, muerte inmediata o derivada del accidente. En el trabajo, trayecto o centro asistencial. Accidente grave, lesiones como amputaciones, paro cardiorrespiratorio, caídas sobre 1.8 metros, rescates o cuando afecta a múltiples trabajadores. Acciones inmediatas.
Suspende inmediatamente la faena afectada. Informa a la Inspección del Trabajo y Seremi de Salud. Envío de la denuncia inmediata de accidente del trabajo. ¿Cómo notificar? Llama al call center HSS o contacta por teléfono, email o presencialmente a Dirección del Trabajo y Seremi. Prevención y normativa. Identifica riesgos, implementa controles, promueve el autocuidado. Cumplir con los protocolos salva vidas y evita sanciones. Infórmate, actúa, previene. Consecuencias del consumo de alcohol y drogas en el ámbito laboral. El consumo de alcohol y drogas produce efectos en el organismo que ocasionan la alteración de las capacidades físicas y mentales, lo cual afecta en gran medida la seguridad, la eficiencia y la productividad del trabajador, produciendo efectos tales como menor productividad y rendimiento, problemas de salud a largo plazo, mayor el riesgo de accidentes laborales, más conflictos con compañeros y jefes. Es por todo esto que la empresa está comprometida por mantener un ambiente sano y seguro para todos sus trabajadores. Estilo de vida y alimentación saludable. ¿Sabes que es fácil tener una vida sana? Puedes tener una dieta balanceada si comes con porciones de vegetales como frutas, verduras, cereales y granos, y alimentos de origen animal como carne y pescado en cada comida. No olvides lavar y desinfectar frutas, verduras y alimentos crudos. Usa cereales integrales. Evita comida con mucha grasa, azúcar y sal, como salchichas, jamón, queso, pasteles, galletas, botanas y refrescos. Mantente bien hidratado y toma de 6 a 8 vasos de agua al día. Fíjate que sea agua limpia, que esté embotellada, hervida o clorada. Y toma más agua si hace calor, o si trabajas bajo el sol o en el campo por muchas horas. Haz media hora de ejercicio al día. Puedes caminar, correr, bailar, jugar o practicar deporte. No solo te ayuda a distraerte, vas a dormir mejor, tendrás mejor ánimo y podrás convivir con tus amigos y seres queridos. También te ayudará a mantener tu peso ideal y prevenir enfermedades como la diabetes, presión alta, enfermedades del corazón, embolias y osteoporosis. Y reduce el riesgo de que te dé algunos tipos de cáncer. Es sencillo tener una vida sana con buenos hábitos. Protocolo de riesgos psicosociales. La evolución en los procesos relacionados con el trabajo, caracterizado por las nuevas tecnologías de producción y servicios, nos han obligado a mirar a la salud en el ámbito organizacional desde otra perspectiva. Ya no hablamos solo de riesgos físicos y químicos, sino que también se incorporan la dimensión psicológica de las personas que trabajan, el contenido que realizan y las relaciones sociales dentro de las organizaciones como factores que pueden influir en la salud y el desarrollo ocupacional de sus participantes. Es por eso que conocer los factores de riesgo psicosociales y medirlo dentro de nuestras organizaciones se hace imprescindible. Pero empecemos conociendo el concepto. ¿Qué son los factores de riesgo psicosociales? Los factores de riesgo psicosociales son entendidos como todas las situaciones y condiciones del trabajo que se relacionan con el tipo de organización, el contenido del trabajo y la ejecución de la tarea, que tienen la capacidad de afectar en forma negativa el bienestar y la salud física, psíquica o social del trabajador y su ambiente laboral, y que por otra parte afectan también el buen funcionamiento de las organizaciones. ¿Por qué se miden los factores de riesgo psicosociales? La identificación de los riesgos psicosociales nos permite contribuir a la prevención, vigilancia y control de las enfermedades mentales de origen profesional, analizando cada uno de los problemas identificados para luego proponer acciones preventivas enfocadas en él o los factores psicosociales que se encuentren afectados. Actualmente utilizamos el cuestionario de evaluación de ambientes laborales Salud Mental, Suceso,
o también conocido como SEAL SM Suceso, vigente desde el 1 de enero del 2023 y que debe ser aplicado siempre de manera absolutamente confidencial. Este nuevo cuestionario contiene 88 preguntas totales y, a diferencia del cuestionario anterior, Suceso ISTAS 21, ya no posee una versión corta y una larga, sino que aplica siempre como un instrumento completo. Este cuestionario mide la existencia y magnitud de los factores relacionados con los riesgos psicosociales en la organización. Esta información se utilizará para generar y planificar acciones de intervención en búsqueda de disminuir la incidencia y prevalencia de problemas de salud mental en los trabajadores relacionados a estos riesgos y prevenir futuras exposiciones a los mismos. El instrumento reconoce la existencia de 12 dimensiones o características que permiten conocer el riesgo psicosocial en el trabajo. 1. Carga de trabajo, que son las exigencias sobre trabajadores y trabajadoras para cumplir con una cantidad de tareas en un tiempo acotado o limitado. 2. Exigencias emocionales, que es la capacidad de entender la situación emocional de otras personas, que suele llevar a confundir sentimientos personales con los de su interlocutor, como puede ser un usuario, cliente, alumno o paciente. También involucra la exigencia de esconder las propias emociones durante el trabajo. 3. Desarrollo profesional, que se entiende como la oportunidad de poner en práctica, desarrollar o adquirir conocimientos y habilidades en el trabajo. 4. Reconocimiento y claridad del rol, que significa un reconocimiento, respeto y rectitud en el trato personal desde las jefaturas. Incluye la definición de roles y responsabilidades. 5. Conflicto de rol, que se entiende como una sensación de molestia por las tareas que se consideran incongruentes entre sí o por estar fuera del rol asignado. 6. Calidad del liderazgo, que es la expresión del mando en una jefatura, manifestada en la planificación del trabajo, resolución de conflictos, colaboración con los subordinados y la entrega de directrices de manera civilizada. 7. Compañerismo, que se entiende como la sensación de pertenencia a un grupo o equipo de trabajo. 8. Inseguridad en las condiciones de trabajo, ante cambios inesperados o arbitrarios en la forma, tareas, lugares u horarios en que se trabaja. 9. Equilibrio entre el trabajo y la vida privada, es decir, la interferencia del trabajo con la vida privada o a la inversa. 10. Confiabilidad y justicia organizacional, que es el grado de inseguridad o confianza hacia la institución empleadora, incluyendo la repartición equitativa de tareas, beneficios y una solución justa de los conflictos. 11. Vulnerabilidad. Temor ante un trato injusto en la institución empleadora o ante represalias por el ejercicio de los derechos. 12. Violencia y acoso, que la entendemos como la exposición a conductas intimidatorias, ofensivas y no deseadas. Luego de analizar los resultados donde se podrán ver las fortalezas y debilidades dentro de la empresa con respecto a los riesgos psicosociales, las organizaciones junto a sus trabajadores deberán implementar medidas para mejorar y fortalecer las diferentes dimensiones evaluadas. Es muy importante recordar que una medición adecuada y certera en los factores de riesgo psicosociales y los impactos que estos tienen en los miembros de la organización permitirán disminuir las enfermedades físicas y psíquicas en los trabajadores, pero también perfeccionar los procesos y enriquecer las relaciones personales dentro de la organización, mejorando así la calidad de vida en la empresa. Tu participación es importante.
Olas de calor. Principales recomendaciones. ¿Cómo podemos enfrentar las olas de calor? La principal recomendación es hidrátate. Consume agua cada 15 a 20 minutos, considerando un consumo no menor a 2 litros en el día. Evita las bebidas con cafeína o alcohol y consume alimentos ricos en agua como lo son las frutas y las verduras. En el caso de la vestimenta, utiliza ropas holgadas, transpirables y de preferencia de colores claros. Y si tienes que exponerte al sol, considera el uso de sombreros, lentes con protección UV y el uso de bloqueador solar, factor sobre 50, 30 minutos antes de salir y reaplícalo cada 2 horas. ¿Cómo se manifiesta un golpe de calor? Puede manifestarse de forma global y en distintas intensidades. Vamos a ver compromiso de todos los sistemas. En lo neurológico podemos encontrar desorientación o irritabilidad. Cardiorrespiratorio, podemos ver un aumento en la frecuencia respiratoria o sensación de dificultad respiratoria. Aumento en la frecuencia cardíaca, taquicardia y por tanto pulso aumentado. Y en otros sistemas, náuseas, vómitos, dolor de cabeza. Si avanzamos en severidad, podemos encontrar la piel caliente y seca, compromiso de conciencia e incluso convulsiones. ¿Cómo puedo ayudar a una persona afectada por un golpe de calor? Lo primero que debo determinar es si la persona está 100% alerta o existe compromiso de conciencia ya. En el caso de estar alerta, puedo intentar rehidratar con agua a sorbos pequeños y en el caso de estar inconsciente, debo llamar ayuda médica de forma inmediata. Durante la espera, puedo situar al afectado en un lugar con sombra o con aire acondicionado y puedo tener medidas de contención como por ejemplo aligerar las ropas o incluso rociarlas con agua y si tengo a la mano compresas frías, colocarlas sobre el cuello o los pliegues. Es fundamental que prevengamos los golpes de calor y que conozcamos los síntomas y signos de este para poder actuar a tiempo y evitar complicaciones. ¿Sabías que durante el verano es donde más nos exponemos a calor extremo y radiación UV? ¿Cuáles son los principales riesgos? En calor extremo puede producir irritación de piel, náuseas, dolor de cabeza, golpes de calor e incluso la muerte. En el caso de la radiación UV tenemos quemaduras simples solares, envejecimiento prematuro y hasta cáncer de piel, diagnóstico que se estima recibirá 1 de cada 10 chilenos a lo largo de su vida. ¿Cuáles son los principales grupos de riesgo? Los grupos de mayor riesgo para calor extremo son los mayores de 65 años, bebés y niños pequeños, embarazadas y enfermos crónicos. Para radiación UV sumamos los rubros tales como construcción, minería, trabajo agrícola, además de las características personales como piel clara o antecedentes familiares, entre otros. ¿Cómo puedo cuidarme? Lo principal es evitar la exposición. Si no podemos, utilizar sombras naturales, además de ropa y lentes con protección UV, bloqueador solar sobre factor 30 e hidratación abundante, cuidando los grupos de mayor riesgo. Mapa de riesgos en los centros de trabajo. ¿Cómo se lee un mapa de riesgo? El mapa de riesgo puede contener una cantidad de riesgos definida por espacio de trabajo y se leen de la siguiente manera. Ejemplo, este mapa de riesgo tiene identificados 6 tipos de riesgos. Este es el eléctrico, que muestra que hay existencia de cablería expuesta. Este otro es el riesgo biológico, es cuando existe humedad en los pisos, paredes y techo. Este de acá es el riesgo ergonómico, es cuando el mobiliario del espacio no es acorde a la condición de trabajo. Este de aquí es el riesgo locativo, es cuando hay presencia de aglomeramiento en el lugar. Este de por aquí es el riesgo mecánico y ocurre cuando nos quemamos o nos pinchamos con cualquier objeto filoso. Y este es el riesgo físico, que se refiere a la existencia de ruido, vibración, humedad y temperatura en el ambiente. Cuidemos nuestra salud musculoesquelética en el trabajo. Los trastornos musculoesqueléticos son una de las principales causas de enfermedad laboral en el mundo. En Chile existe un protocolo para prevenirlos. Conócelo y protégete. ¿Qué son los TMRT?
Son lesiones que afectan músculos, tendones y articulaciones. Se generan por tareas repetitivas, malas posturas o esfuerzo físico prolongado. Son acumulativos y prevenibles. Afectan la salud y generan altos costos humanos y económicos. Objetivo del protocolo: prevenir y reducir los TMRT, monitorear los factores de riesgo, crear entornos laborales más saludables, detectar precozmente los casos y tomar decisiones con datos. Factores de riesgo: movimientos repetitivos de brazos y manos más del 50% del tiempo, posturas estáticas mantenidas más de 4 segundos, manejo manual de cargas o pacientes, exposición a vibraciones, mano, brazo o cuerpo completo. Todos estos factores aumentan el riesgo de lesiones si no se controlan. Responsabilidades: empleadores, aplicar medidas de higiene y seguridad, informar riesgos, mantener actualizado el plan de gestión. Mutualidades, establecer programas de vigilancia, entregar información a la Seremi. Todos deben trabajar juntos por ambientes seguros. ¿Qué busca este protocolo? Estandarizar evaluaciones, identificar trabajadores expuestos, detectar precozmente y ajustar medidas de prevención. Manejo manual de cargas. Acá te explicamos cómo proceder. ¿Qué es el manejo manual de cargas? Actividad en que un trabajador levanta, sostiene, transporta, desplaza o arrastra una carga. Riesgo: exposición repetida o incorrecta puede provocar lumbalgias, hernias, tendinitis u otros trastornos musculoesqueléticos. Factores de riesgo clave: peso de la carga mayor a 25 kilogramos implica alto riesgo. Frecuencia y duración: manipulación repetitiva o sostenida. Posturas forzadas: flexión, torsión o estiramiento excesivo. Condiciones del entorno: superficies irregulares, falta de espacio, iluminación deficiente. Principios de un buen manejo de cargas: evaluar peso y forma de la carga antes de manipularla. Usar siempre ambas manos. Mantener la espalda recta, doblar las rodillas y levantar con fuerza de las piernas. Cargar lo más cerca posible del cuerpo. Evitar giros del tronco mientras se carga. Ayudas técnicas recomendadas: uso de carros, ruedas, estanterías móviles o grúas. Siempre que sea posible, distribuir el peso o fraccionar la carga. Uso de equipos de protección personal, EPP, según el tipo de carga. Recomendaciones generales para el entorno de trabajo: mantener áreas de trabajo limpias y ordenadas. Capacitar periódicamente al personal en ergonomía y técnicas seguras. Realizar pausas activas para evitar fatiga muscular. Responsabilidades del trabajador: participar en las capacitaciones, utilizar correctamente las técnicas y equipos disponibles, informar a su superior si identifica situaciones de riesgo. ¿Qué es la hipoacusia ocupacional? Pérdida de la audición producto de la exposición sostenida a altos niveles de ruido. Se destruyen células nerviosas ciliadas de la cóclea. Es una condición irreversible y permanente. Contexto nacional y urgencia. Entre 2005 y 2009, el 66.6% de enfermedades profesionales dictaminadas por la COMPIN-RM fueron hipoacusias. Representa el 80% de las incapacidades permanentes indemnizadas en ese periodo. ¿Qué es Prexor? Es el protocolo de exposición ocupacional a ruido. Norma técnica número 125, vigente desde 2011, actualizada en 2013. Establece criterios comunes para evaluación de exposición al ruido, acciones sanitarias y preventivas, seguimiento técnico en lugares de trabajo. Efectos de la exposición al ruido: afecta al sistema auditivo, cóclea y canales semicirculares. Puede producir estrés, fatiga, distracción y accidentes laborales. Prevención. ¿Quiénes son responsables? Empleadores. Implementar control de riesgos. Capacitar. Entregar elementos de protección auditiva. EPA. Trabajadores. Usar correctamente los EPA. Seguir normas y reportar condiciones inseguras. Normas y documentos de referencia. DS 594,99. Artículos 70 al 82. Guías. Calibración de equipos, selección de EPA, medición de ruido, prevención. Uso y manejo de extintores. Uso y manejo de extintores. Prevención y control de incendios. El fuego es una reacción química sostenida con generación de luz y calor en que se combinan materiales combustibles con el oxígeno del aire en presencia del calor.
Pero para que el fuego se mantenga ardiendo, es necesario otro elemento, la reacción en cadena. La reacción en cadena desprende calor que es transmitido al combustible, realimentándolo y continuando la combustión. Fuentes que pueden generar calor. La acción mecánica. La fricción entre dos cuerpos, o por compresión de un gas. La acción eléctrica. Arco eléctrico. O bien por resistencia eléctrica. Las reacciones químicas exotérmicas. Muchos compuestos reaccionan químicamente liberando calor. El más común es la combustión. Formas de transferencia de calor: por conducción, por radiación y por convección. ¿Qué es un incendio? Fuego en descontrol que pone en peligro la vida, la naturaleza, el medio ambiente y los bienes. ¿Qué es un amago de incendio? Fuego incipiente, descubierto y extinguido oportunamente. Medios para combatir el fuego. Medios pasivos. Los medios pasivos son las medidas validadas por las normativas vigentes que nos permiten facilitar la evacuación. Medios activos. Los medios activos nos permiten tomar medidas o reaccionar en forma proactiva frente a incendios o amagos de incendio. Los dispositivos de extinción son aquellos que, mediante el uso de agentes extintores como polvo químico seco, dióxido de carbono comprimido u otros, permiten apagar el fuego. Clasificación de fuegos. Fuegos clase A. Combustibles sólidos. Son fuegos de combustibles derivados de la celulosa, tales como maderas, papeles, cartón y textiles. El símbolo es un triángulo verde con la letra A. Fuegos clase B. Combustibles líquidos y gaseosos. Son fuegos productos de la combustión de líquidos, generalmente derivado de hidrocarburos, tales como aceites, bencinas, parafinas, grasas, petróleo. El símbolo es un cuadrado rojo con la letra B. Fuegos clase C. Equipos eléctricos energizados. Son fuegos donde existe riesgo en lo referente al contacto con la energía eléctrica, como motores eléctricos, transformadores y aparatos eléctricos. El símbolo es un círculo azul con la letra C. Fuegos clase D. Metales combustibles. Son fuegos derivados de materiales reactivos y metales alcalinos, tales como el magnesio, sodio y aluminio, entre otros. El símbolo es una estrella amarilla con la letra D. Fuegos clase K. Equipos de cocina. Son fuegos que ocurren en equipos de cocina que involucran aceites y grasas vegetales o animales. El símbolo es una sartén con llamas. Tipos de extintores. Dióxido de carbono, CO2, son para fuegos clase B y clase C. Contienen dióxido de carbono comprimido. Polvo químico seco, son para fuegos clases A, B, C y D. Contienen sales inorgánicas, finamente pulverizadas y aditivos. Químicos húmedos, son para fuegos clase K. Contienen un agente de bajo pH indicado para extinguir aceites en inflamación. Procedimiento en el uso de extintores. Uso del extintor de polvo químico seco. 1. Mantenga la calma. De lo contrario, su acción puede ser más peligrosa que el mismo fuego. 2. Retire el extintor con cuidado. Evite golpearse y golpearlo. 3. Tome el extintor de la manilla al trasladarlo. 4. Una vez en el lugar donde está el fuego, sujete bien el extintor y solo en ese instante retire el seguro. 5. Sostenga firme el extintor de la manilla y presione la palanca con la cual se pone en acción el extintor. Al presionarla se abre la válvula de escape y sale el polvo químico seco. 6. Sostenga la manguera direccionando siempre el chorro de polvo químico seco a la base del fuego. Haga un movimiento de abanico de manera vertical y horizontal. 7. Completada la operación y extinguido o no el fuego, retírese del lugar para que bomberos tome el control. Uso del extintor de dióxido de carbono. 1. Mantenga la calma. 2. Retire el extintor con cuidado. Evite golpearse y golpearlo. 3. Tome el extintor de la manilla al trasladarlo.
4. Una vez en el lugar, sujete la manguera de la empuñadura existente en la parte anterior de la boquilla y solo en ese instante retire el seguro. La temperatura de descarga de un extintor de dióxido de carbono es de menos 79 grados Celsius. Por esto, y para evitar quemaduras, asegúrese de que antes de realizar la descarga, la boquilla por donde sale y se guía el agente extintor esté en dirección hacia el fuego, para evitar cualquier contacto con el dióxido de carbono. 5. Sostenga firme el extintor de la manilla y presione la palanca. Con esto se pone en acción el extintor. Al presionarla se abre la válvula de escape y sale el dióxido de carbono. Los extintores de dióxido de carbono de cilindro pequeño deben tomarse de la palanca y de la base del extintor. 6. Direccionando siempre el chorro de dióxido de carbono a la base del fuego, haga un movimiento de abanico de manera vertical y horizontal. 7. Completada la operación y extinguido o no el fuego, retírese del lugar para que bomberos tome el control. Si se activa la alarma o en presencia de humo, inicie el proceso de evacuación. En este video de inducción pudiste ver Ley 16.744, Decreto Supremo número 44, Reglamento Interno de Orden y Seguridad. Dispositivo de seguridad, reglas básicas de seguridad, control de emergencia, protocolo de accidentes en el trabajo, consecuencias del consumo de alcohol y drogas en el ámbito laboral. Estilos de vida y alimentación saludable, riesgos psicosociales, olas de calor, uso y manejo de extintores, radiación UV. Mapa de riesgos en centros de trabajo, salud musculoesquelética, manejo manual de cargas, hipoacusia ocupacional,